Hola a todos. En el día de hoy estaremos compartiendo con ustedes acerca de la Ley Estatutaria 1618 del año 2013. Nuestro grupo está conformado por María Valentina Durán, Giselle Gutiérrez, Katiana Palmera, Daniela Vázquez y mi persona, Keren Castro. Bueno, en este video les estaremos hablando acerca de la Ley Estatutaria 1618 del 2013, por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Esta ley lo que propone es una serie de medidas que permitan a las personas en condición de discapacidad ejercer sus derechos en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos, mediante la aplicación de acciones específicas que pretenden establecer ajustes razonables y eliminar la discriminación por discapacidad. Esta ley en cuestión representa un gran avance, ya que tenemos en cuenta que esta asigna responsabilidades concretas a actores específicos en relación a la expedición de políticas, acciones y programas destinados al proceso de inclusión social. Asimismo, también esta ley tiene muy en cuenta las medidas específicas para garantizar los derechos de los niños con discapacidad, así como el acompañamiento a las familias, el derecho a la rehabilitación, a la salud, a la educación, entre muchas otras. Para comprender a cabalidad esta ley es necesario tener en cuenta los siguientes términos. En primer lugar, las personas con o en situación de discapacidad. Esto hace referencia a aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad. En segundo lugar, la inclusión social. Este es un proceso que asegura que todas las personas tengan las mismas oportunidades, ya sea de acceder, participar, relacionarse y disfrutar de un bien junto con los demás ciudadanos sin ninguna limitación o restricción por motivo de discapacidad. Y en tercer lugar nos encontramos con las acciones afirmativas. Estas son medidas o acciones políticas dirigidas a favorecer a personas o grupos con algún tipo de discapacidad, con el fin de eliminar o reducir las desigualdades y barreras de tipo actitudinal, social o cultural. Entre otros conceptos importantes, nos encontramos con el de acceso y accesibilidad. Estas hacen referencia a condiciones y medidas pertinentes que deben cumplir las instalaciones y los servicios de información para adaptar el entorno, productos y servicios con el fin de asegurar el acceso de las personas con discapacidad. Como quinto concepto tenemos el de barreras. Esta hace referencia a cualquier tipo de obstáculo que impida el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad, ya sean actitudinales o comunicativas. En el sexto y séptimo concepto tenemos la rehabilitación funcional e integral. Esta hace referencia a un proceso de acciones médicas y terapéuticas que buscan el mejoramiento de la calidad de vida y la plena integración de la persona con discapacidad al medio familiar, social y ocupacional. Y finalmente tenemos el enfoque diferencial. Esta es la inclusión en las políticas públicas de medidas efectivas para asegurar que se adelanten acciones ajustadas a las características particulares de las personas y los individuos que padezcan de alguna discapacidad. Obligaciones del Estado y de la sociedad. Artículo 5. Garantía del ejercicio efectivo de todos los derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión. Las entidades públicas del orden nacional, departamental, municipal, distrital y local, en el marco del Sistema Nacional de Discapacidad, son responsables de la inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad, debiendo asegurar que todas las políticas, planes y programas garanticen el ejercicio total y efectivo de sus derechos de conformidad con el artículo 3. Para tal fin, las autoridades deberán, entre otras, artículo 6. Deberes de la sociedad. Son deberes de la familia, las empresas privadas, las organizaciones no gubernamentales, los gremios y la sociedad en general integrar las veedurías locales y municipales. Las empresas y organizaciones no gubernamentales integrarán el Consejo para la Inclusión de la Discapacidad
Además, promoverán y difundirán y respetarán el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad. Deben asumir la responsabilidad de evitar y eliminar barreras actitudinales que impidan la efectiva participación de las personas con discapacidad. Deben participar en la construcción de la implementación de las políticas de inclusión social, velar por el respeto y garantía de las personas con discapacidad, medidas para la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad. Artículo 7. Derechos de los niños y niñas con discapacidad. De acuerdo con la Constitución Política, la Ley de Infancia y Adolescencia, el artículo 7 de la Ley 1346 del 2009, todos los niños y niñas con discapacidad deben gozar plenamente de sus derechos en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas, y para que sean ejercidos deben cumplir con las siguientes medidas. Integrar a todas las políticas y estrategias de atención y protección. Establecer programas de detección precoz de discapacidad y atención temprana. Las direcciones territoriales de salud de cada departamento establecerá programas de apoyo y orientación a madres gestantes. Todos los ministerios y entidades del gobierno deben garantizar el servicio de habilitación y rehabilitación integral para los niños y niñas con discapacidad. El Ministerio de Educación o quien haga sus veces establecerá estrategias de promoción y pedagogía de los derechos de los niños y niñas con discapacidad. Y por último, el Ministerio de Educación diseñará los programas tenientes a asegurar la educación inicial inclusiva pertinente de los niños y niñas con discapacidad en las escuelas según su diversidad. Artículo 8. Acompañamiento a las familias. Las medidas de inclusión de las personas con discapacidad adoptarán la estrategia de rehabilitación basada en la comunidad, integrando a sus familias y a la comunidad en todos los campos de la actividad humana. Artículo 9. Derecho a la habilitación y rehabilitación integral. Todas las personas con discapacidad tienen derecho a acceder a los procesos de habilitación y rehabilitación integral, respetando sus necesidades y posibilidades específicas. Artículo 10. Derecho a la salud. Todas las personas con discapacidad tienen derecho a la salud, en concordancia con el artículo 25 de la Ley 1346 del 2009. Artículo 11. Derecho a la educación. El Ministerio de Educación Nacional definirá la política y reglamentará el esquema de atención educativa a la población con necesidades educativas especiales, fomentando el acceso y la permanencia educativa con calidad y un bajo enfoque basado en la inclusión del servicio educativo. Protección social. Las personas con discapacidad tienen derecho a la protección social especial del Estado en concordancia con el artículo 28 de la Ley 1346 del 2009. Artículo 13. Derecho al trabajo. Todas las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo. Para garantizar el ejercicio efectivo de este derecho, el Ministerio de Trabajo deberá, por el Decreto Nacional 392 del 2018, establecer una puntuación adicional en los procesos de licitación pública, unos concursos de mérito y contratación directa para las empresas en que sus plantas de personal tengan personas con discapacidad contratadas con todas las exigencias y garantías legalmente establecidas. Artículo 19. Acceso y accesibilidad. Las entidades de orden nacional, departamental, distrital y local garantizarán el acceso de estas personas en igualdad de condiciones al entorno físico, al transporte, a la información y a las comunicaciones, incluidos los sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones. Artículo 15. Derecho al transporte. Las personas con discapacidad tienen el derecho al uso efectivo de todos los sistemas del transporte. Para ello, el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Puertos y Transporte, la Aeronáutica Civil y demás entidades relacionadas deben asegurar hacer el uso de todas las herramientas para asegurar que en el sistema de transporte exista accesibilidad y existan las respectivas señalizaciones, entre otras. Artículo 16. Derecho a la información y a las comunicaciones. Las personas con discapacidad tienen derecho al ejercicio efectivo del derecho a la información y acceder a las comunicaciones en igual de condiciones. Artículo 17. Derecho a la cultura. El Estado está en el derecho de garantizar el derecho a la cultura de las personas con discapacidad. Para garantizar el ejercicio total y efectivo del derecho, el Ministerio de Cultura deberá velar por la inclusión de las personas con discapacidad a los servicios culturales que se ofrecen a los demás ciudadanos.
Artículo 18. Derecho a la recreación y el deporte. El Estado debe garantizar actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte de las personas con discapacidad. Para esto se debe fortalecer el deporte de las personas con discapacidad, incluyendo el deporte paralímpico, garantizando áreas de entrenamiento, juzgamiento, apoyo médico y terapéutico, así como la clasificación funcional por parte del Sistema Nacional del Deporte. Artículo 19. Facilitación de las prácticas turísticas. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo promoverá dentro del sector turístico la necesidad de adecuar las infraestructuras turísticas para personas con discapacidad. Artículo 20. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio deberá garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la vivienda digna para las personas con discapacidad y la entidad encargada de garantizarlo es el Ministerio de Justicia y del Derecho. Artículo 21. Acceso a la justicia. El Estado garantizará el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Para garantizar el ejercicio efectivo de acceso a la justicia, el Ministerio de Justicia y del Derecho, en alianza con el Ministerio Público, los organismos de control y la rama judicial, deberán asegurar el acceso en todos los programas de acceso a la justicia. Artículo 22. Participación en la vida política y pública. La participación en la gestión administrativa se ejercerá por las personas con discapacidad y por sus organizaciones en los términos de la Constitución Política. Para el efecto, el Ministerio del Interior deberá dictar medidas que establezcan los requisitos que deban cumplirse para la creación y funcionamiento de las organizaciones de personas con discapacidad que representen a las mismas ante instancias locales, nacionales e internacionales. Artículo 23. Control social. La población con discapacidad y sus organizaciones ejercerán el derecho y el deber del control social a todo el proceso de la gestión pública relacionada con las políticas, los planes, los programas, los proyectos y las acciones de atención a la población con discapacidad o con enfoque diferencial e incapacidad, para lo cual se puede construir veedurías ciudadanas. Artículo 24. Participación de las personas con discapacidad y de sus organizaciones en formulación y ejecución de política y planificación de los procesos culturales mediante los consejos de cultura nacional, departamental, distrital y municipal, órganos o instituciones de discapacidad, toma de decisiones en los aspectos sociales, económico, ambiental, político, educativo, laboral y cultural, el diseño, implementación, seguimiento y veeduría de la política pública de discapacidad, entre otros. Artículo 25. Participación de las mujeres con discapacidad. Se deberá elaborar y ejecutar acciones para la participación de la mujer con discapacidad, velar para la participación en los ámbitos nacionales, regionales y locales, diseñar e implementar programas y proyectos de carácter nacional y de cooperación internacional. Artículo 26. Evaluación de las medidas para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad. El Consejo Nacional de Discapacidad evaluará cada 4 años la eficacia de las acciones afirmativas, los ajustes razonables y la sanción a la discriminación como mecanismo para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad. En los que hablan de adición legislativa, ya que esta ley se adicionará a otras leyes que también protejan los derechos de personas con discapacidad con el fin de garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos. También hablan de publicidad, ya que esta ley debe ser traducida y socializada a nivel nacional con el objetivo de que llegue a la población en general. El reglamento de la ley, en el cual se da un plazo máximo de 2 años para que se dé un proceso participativo. También está el artículo dedicado a la promoción, protección y supervisión, en donde dice que debe crearse un mecanismo independiente para que se supervise el ejercicio efectivo de todos los derechos de las personas con discapacidad previstos en esta ley, y así como se da también las sanciones por omisión a las obligaciones impuestas por dicha ley. Y en último lugar habla de vigencia, que lo que quiere decir es que esta ley, a partir de su publicación, deroga las disposiciones que sean contrarias a la misma. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima.